Bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de Educación Ambiental. Objetivos de la educación para el desarrollo sostenible. Hemos visto que la educación es pieza esencial cuando tocamos el tema de desarrollo sostenible. Dice que la educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible, además de mejorar la calidad de las personas. Entonces, mediante la educación vamos a mejorar, ¿qué cosa? La calidad de vida de las personas. El acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a las poblaciones locales con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. Tenemos que abastecernos mediante la educación ¿de qué? De herramientas necesarias. ¿Para qué? Para desarrollar, ¿qué cosas? Soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. En la actualidad, más de 265 millones de niños y niñas no están escolarizados y el 22% de estos están en edad de asistir a la escuela primaria. Asimismo, los niños que asisten a la escuela carecen de los conocimientos básicos de lectura y aritmética. En la última década se han producido importantes avances con relación a la mejora de su acceso a todos los niveles y con el aumento de las tasas de escolarización, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances para alcanzar los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, el mundo ha alcanzado la igualdad entre niños y niñas en la educación primaria, pero pocos países han logrado sus objetivos en todos los niveles educativos. Las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores capacitados. Entonces aquí vemos una falla, una desventaja, ¿cierto? La escasez de profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo. Las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo. Entonces tenemos que la problemática de educación hoy en día puede verse por la escasez de profesores capacitados y también por las malas condiciones de las escuelas. Y si nos basamos en el Perú, muchos de ustedes tendrán muchos ejemplos de las malas condiciones en las escuelas y cómo esto imposibilita a tener una buena educación. Y las cuestiones de equidad relacionadas con la oportunidad que tienen niños y niñas de zonas rurales. Aquí también otro tema muy importante, el tema de la equidad relacionada con las oportunidades que tienen los niños y niñas en zonas rurales. Entonces vemos tres problemas: escasez de profesores capacitados, malas condiciones de las escuelas y cuestiones de equidad oportunas que tienen los niños y las niñas en zonas rurales. Muy bien, ¿esta equidad afecta o no afecta el tema de la educación? A ver, investiguenlo y su punto de vista me lo dicen en las clases en vivo. Para que se brinde educación de calidad a los niños de familias empobrecidas, se necesita invertir en becas educativas, talleres de formación para docentes, construcción de escuelas y una mejora del acceso al agua y electricidad en las escuelas. ¿Por qué es importante educar en el desarrollo sostenible? ¿Por qué es importante? En la década de los 60 y 70, las organizaciones internacionales empiezan a ser conscientes de que el medio ambiente se está deteriorando a marchas forzadas debido a la actividad humana. Además, el conocimiento sobre los cambios que se estaban produciendo en nuestro planeta y sus consecuencias alertaban a la comunidad de que es importante difundirlo para poder corregirlo. En síntesis, afirmaban que necesitamos un cambio de qué, de actitud individual y colectiva, y que la herramienta fundamental para conseguirlo es la educación.
En septiembre del 2015 en Nueva York, terminado el periodo 2005-2015 del documento del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Desarrollo Sostenible, y valorados los avances de la materia, la Asamblea General de Naciones Unidas emite el informe Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los países miembros se comprometen a lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, ya sea económica, ambiental y social, de forma equilibrada e integrada, así como a abordar los asuntos pendientes de los objetivos del milenio. Y se plantearon, como ya vimos la clase pasada, 17 objetivos. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. ¿Y cuál es el objetivo en este caso? Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Muy bien, una educación inclusiva e equitativa y oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Por qué es importante la educación? La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos objetivos de desarrollo sostenible. Cuando la persona puede acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de pobreza. Entonces la educación nos ayuda a salir de este ciclo de pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. También empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas. Muy importante este punto. La educación es también fundamental. ¿Para qué? Para fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades más pacíficas. Por tanto, ¿pueden las personas mediante la educación conseguir mejores empleos y disfrutar de una vida mejor? Sí, la educación reduce la desigualdad. Utilizando datos correspondientes a 114 países en el periodo comprendido entre 1985 y el 2005, un año más de educación está asociada a una reducción del coeficiente del Gini en 1.4 puntos porcentuales. ¿Qué significa Gini? El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini, que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Pero ¿no se han logrado muchos progresos en materia de educación en los últimos años? Sí, la matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, según el Centro de Datos del Instituto de Estadística de la UNESCO. Entre el 2000 y el 2012, el porcentaje de niños en edad de asistir a la escuela primaria que no están escolarizados ha disminuido del 40% al 22%, en donde en África subsahariana y del 20% al 6% en Asia meridional. ¿Dónde tienen las personas mayores dificultades para acceder a la educación? Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela vive en África subsahariana, lo que la convierte en la región con mayor número de niños sin escolarización de todo el mundo. Y esta región tiene una población muy joven, por lo que en el año 2030 tendrá que proporcionar educación básica a 444 millones de niños de 3 a 15 años, que es 2.6 veces el número de alumnos matriculados el día de hoy. ¿Hay grupos que tienen más dificultades para acceder a la educación? Sí. Las mujeres y las niñas constituyen uno de estos grupos.
Aproximadamente un tercio de los países de las regiones en desarrollo no han logrado la paridad entre los géneros en la enseñanza primaria. Las niñas de África subsahariana, Oceanía y Asia Occidental siguen teniendo dificultades para matricularse, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Estas desventajas que las mujeres jóvenes sufren en materia de educación se traducen también en falta de capacitación y, por tanto, de oportunidades para acceder al mercado de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, podemos pedir a nuestros gobiernos que den prioridad a la educación en las políticas y en las prácticas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos presionar a nuestros gobiernos para que asuman el firme compromiso de proporcionar enseñanza primaria gratuita para todos. Una enseñanza gratuita, especialmente para los grupos vulnerables o marginados. También podemos alentar al sector privado a que invierta recursos en el desarrollo de centros educativos y en la elaboración de herramientas pedagógicas. Y podemos instar a las organizaciones no gubernamentales a que trabajen con los jóvenes y otros grupos para promover la importancia de la educación en las comunidades locales. Datos destacables. La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela. Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela viven en el África subsahariana. Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos. 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. 617 millones de jóvenes en todo el mundo. Metas. ¿Qué metas existen? Según la UNESCO en el tema de desarrollo sostenible plantean algunas metas. Por ejemplo, dice que de aquí a 2030 tenemos que asegurarnos de que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita. Ojo aquí, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primaria, infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. De aquí al 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Muy bien, de aquí al 2030 aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. De aquí al año 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. De aquí al 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. De aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Y esto se va a dividir en tres. El primero, debemos hacer, dice, construir y educar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Otro, de aquí en el 2000 a 2020, o sea, hasta este año, deberían haber hecho esto, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología, de la información y de las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. De aquí al año 2030, aumentar considerablemente las ofertas de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. ¿Cuál es el papel de las universidades en la educación para el desarrollo sostenible? ¿Las universidades juegan un papel importante o no? A ver, veamos. El concepto de educación en desarrollo sostenible ha ido evolucionando en base a la urgente necesidad de intervenir para frenar el deterioro generado por la actividad antrópica en el medio natural y, como consecuencia de esto, en lo social en las últimas décadas. Junto con este concepto se ha trabajado en la forma y ocasión de introducirlo a lo largo del proceso formativo de las personas. Ya en el año 1985, en el primer seminario sobre universidad y medio ambiente en América Latina, celebrado en Bogotá, se reconoció la necesidad de impulsar los conocimientos ambientales en las universidades. Las universidades, como formadoras de futuros profesionales, tienen un papel importante en la introducción de la sostenibilidad en el currículum de los estudiantes, lo que se denomina sostenibilización curricular. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en su Comisión Sectorial de Sostenibilidad, incluye un grupo de trabajo científico para la sostenibilización curricular. Fruto del trabajo de este grupo, en el año 2012, se ratificó el documento Directrices de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para la introducción de la sostenibilidad en el currículum. Las universidades españolas trabajan en varias líneas de investigación referentes al modo de incluir la sostenibilidad en el currículum. Uno de los debates es si integrarlo como asignatura o como materia transversal a través de las competencias. ¿Qué es una materia transversal? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, es todo por el momento, pero para las clases virtuales, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dejar las preguntas y de paso les voy a pedir que investiguen y que me digan su punto de vista relacionado a qué. ¿Cuál es la problemática sobre la educación hoy en día en el Perú? Otro, ¿cómo mejoramos la educación en el Perú? ¿Cuál es la realidad sobre educación que a ustedes les tocó ver o les tocó vivir? Muy bien, entonces en las clases en vivo vamos a hacer un debate. Muy bien, eso es todo por el momento. Muchas gracias, cuídense.